Y tal como les anticipé en el bloque anterior, vamos a charlar ahora con David Miazo, economista de FADA, que nos va a explicar en qué consiste el trabajo de la Fundación y además algunos de los trabajos que está haciendo, como el que tiene que ver, por ejemplo, con la conformación del precio de la carne. Lo escuchamos a David Miazo. David, acá estamos un poco más relajados, más tranquilos, ya ahora un poquito más fresco. Pero yo hablo mucho de la Fundación FADA, porque realmente creo que es una de las, y voy a ser muy duro en el comentario, a vos, no con vos, sino con el resto. Es una de las pocas cosas que el campo hizo bien después del 2008. La generación de la Fundación FADA. Porque además hay trabajo, hay propuesta, hay todo lo que debió haber hecho el campo, es un conjunto. Pero la Fundación FADA no es todo el campo. ¿Qué es la Fundación FADA? Bueno, primero muchas gracias por la introducción. FADA significa Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, entonces ahí te da un poco las dimensiones desde el agro para toda la Argentina. Tiene como objetivo central... ¿Y dónde está? ¿Dónde nace? Porque eso también es importante. Nace en Río Cuarto, provincia de Córdoba, con una proyección nacional, o sea, no nos encargamos... ¿Solo de Río Cuarto o solo de la zona? Solo de Córdoba, sino que todos los temas que más trabajamos en realidad son con proyección nacional. Y básicamente el objetivo central es investigar y diseñar política pública con el objetivo central en el empleo genuino. Y tomando como base la comunidad agroalimentaria como base generadora de ese empleo y de ese desarrollo para el país. Esa es la cuestión central de la misión de FADA, que por detrás tiene una serie de socios que originalmente eran principalmente de Río Cuarto, pero hoy estamos en franco proceso de expansión, tenemos de distintas partes del país. Y después tiene un grupo de profesionales, que es lo que lo distingue por ahí de... Entre los socios vamos a empezar por ahí, tenés personas particulares y empresas. Sí, principalmente tenemos la figura de socio-empresa, pero te diría que el 90%, 95% del presupuesto son socios particulares que pueden tener empresas, pero que no ponen están plata para financiar FADA, porque para que el Exactamente. productor entienda, se pone plata para financiar los trabajos que ustedes hacen. Exactamente, y lo ponen productores desde chicos, tenemos tamberos, tenemos ganaderos, tenemos agrícolas, algunos incluso con actividades en economías regionales, por llamarle los viñedos, pero básicamente son productores individuales, como cualquiera puede estar viendo este programa, que todos los meses ponen dinero para bancar esta estructura que está formada por una serie de profesionales, entre yo como economista, que somos los que llevamos a cabo los estudios. Después generamos la propuesta de política pública, que puede ir en forma de informe, en forma de proyecto de ley, y después empieza la parte de trabajo de lobby, de trabajar con las instituciones pares, trabajar con los medios y trabajar con los políticos para intentar que esas propuestas se lleven a cabo. ¿Cómo se definen los temas sobre los cuales van trabajando? Bien, muy buena pregunta. Nosotros, en general, en FADA tiene como 3 niveles de trabajo. Un nivel que es siempre algo no agro, lo definimos específicamente como no agro. Por ejemplo, hoy el tema que estamos trabajando es lucha contra la informalidad, toda una serie de políticas que pensamos llevar al Congreso en abril o mayo para luchar contra la informalidad, que va desde la cuestión relacionada a la asignación universal, al costo laboral, al empleo rural. Entonces, temas no agro que hacen al país por entender que la comunidad agroalimentaria no tiene sentido que sea súper competitiva y súper desarrollada en un país con poca infraestructura, baja educación, mucha desigualdad. Temas no agro que se definen en general 1 o 2 importantes al año. Temas de fondo de la comunidad agroalimentaria, como pueden ser el análisis de cadenas. Nosotros trabajamos mucho en el análisis de la cadena del trigo, la cadena del maíz, cuestiones particulares como las bioenergías y cuestiones también de fondo como también van siendo la ley de arrendamientos, la ley de semillas. Esas son cuestiones de fondo que se van planteando a lo largo del año, que son trabajos más anuales, más largos. Y después temas de coyuntura, que son los que plantea la coyuntura del día a día. Hoy es el tema del precio de la carne, entonces usamos toda la información que tenemos para generar un informe de eso. Fue el precio del pan. Los gobiernos, la Secretaría de Agricultura de Provincia de Córdoba nos pide alguna cuestión en particular o una opinión, entonces respondemos a la coyuntura. Esos son los 3 Ahora, niveles y cuando de ustedes llegan al final del trabajo, ¿hay algún tipo digamos, de conciliación con alguien o como ustedes sale, así va? Bien, bueno, va dependiendo mucho del trabajo, pero el proceso es, el equipo técnico trabaja, en el medio consulta con equipos técnicos de instituciones pares, pero no a nivel institucional, sino consultas de datos, Claro. opiniones.
Eso después pasa el filtro del comité ejecutivo, que son una serie de los socios de FADA que se va renovando anualmente. Y después eso va, en general, dependiendo sobre lo que sea, a consultas con otras instituciones pares, como por decirte, ACREA, PRESID, la Bolsa de Cereales de Córdoba, por nombrarte alguna, de acuerdo al tema que sea, y después a un feedback con la parte política, si correspondiera con un diputado, con alguna secretaría o algo por el estilo. ¿Y han tenido resultados de ese tipo de trabajo hasta ahora o sobre todo de las propuestas, no? Bien, a nivel nacional no hemos tenido tantos, bueno, como casi toda la comunidad agroalimentaria, tanta permeabilidad con la mayor parte de los temas, con algunos temas bioenergéticos sí, temas de energías renovables a nivel nacional. Después a nivel provincial sí tenemos mucha permeabilidad, tanto a nivel San Luis, Córdoba, y bueno, con los equipos técnicos que hoy están dentro del Ministerio de Industria, hemos tenido en los últimos años mucho intercambio, nosotros pasándoles nuestras propuestas, ellos también pidiéndonos feedback sobre las de ellos. Entonces ahora esperamos que se inaugure una nueva situación, un nuevo marco de cooperación. Hacen un trabajo también muy positivo, creo yo, desde el punto de vista de la difusión en general sobre lo que el campo aporta, la mano de obra, ese tipo de cosas. Me acuerdo a campañas publicitarias, hasta creo que en colectivos. Hasta en colectivos. Hasta sobre la importancia del maíz, ¿era, no? Claro, bueno, justamente lo que vos estás diciendo de que va con el relacionamiento con los medios y algunas campañas, como fue lo de los colectivos en Río Cuarto, que en realidad lo quisimos hacer como ejemplo para que otras instituciones, sociedades rurales, lo vean, que sirve, que es barato, que se puede, que tiene impacto y que lo tomen como ejemplo. Todo esto que estás hablando de la difusión y la comunicación, nosotros lo vemos como un complemento de la política pública, porque básicamente tu propuesta, la propuesta que generamos, la propuesta que la comunidad agroalimentaria, que el sector agropecuario genera, tiene asidero si está en la agenda pública o en la agenda política. Si no está en ninguna de las dos agendas, no entra la propuesta. Entonces, el proceso que va complementario de generar el ambiente de difusión y comunicación va a generar que el tema se instale en alguna o ambas de las dos agendas. Vamos a ver sintéticamente algunos de los trabajos que mencionaste que hicieron y que yo los he visto y me parecen muy interesantes. Empecemos por carne. Hicieron un trabajo sobre el precio de la carne. En realidad hicimos un trabajo, el de carnes es uno de estos trabajos de fondo que te digo, que fue un trabajo que llevó todo el año sobre las carnes argentinas, la carne aviar, la porcina, que analizamos toda a profundidad el tema, solamente que justo cuando lo estábamos por largar, estaba todo el tema de la carne, del precio de la carne, fue justo la salida del cepo, entonces, bueno, ahí encontramos la beta de poder comunicar esa parte, pero en realidad todo el trabajo era uno de estos trabajos que te digo de largo plazo. Ahí con el tema de la carne, básicamente lo que nosotros planteamos son dos cuestiones, alguna de mediano y largo plazo de tendencia y otra de la coyuntura que va a durar 3 o 4 meses. La de largo plazo es entender cómo va cambiando la dieta de los argentinos, que ya es una tendencia que viene disminuyendo el consumo de carne vacuna y va creciendo el de cerdo y aves, también por una cuestión de precios relativos. Para hacer 1 kilo de carne vacuna necesitas 7 kilos de alimentos y 30 meses, para hacer 1 de cerdo necesitas 3 kilos de alimentos y 6 meses, y para hacer 1 de pollo 2 kilos de alimentos y como máximo 2 meses. Entonces eso marca que naturalmente estas 3 carnes tengan diferencia de precios, porque una necesita mucho más tiempo y mucho más alimento que la otra. Entonces eso te diría como son las cuestiones más de largo plazo y más de tendencia que van ocurriendo. Tiende a mostrar que tiene que haber un reacomodamiento en esas estructuras de precios que todavía falta. Claro. Que es lógico que la carne vacuna cueste más que la carne de cerdo y que a su vez esta cueste más que la carne avícola. Tal cual. Que el pollo. Tal cual. Y la carne de vacuna que venía de un proceso de, si bien se empezó a recuperar antes del cambio de gobierno, pero que venía de un proceso de crecimiento de la oferta, de cuestiones complicadas, de cierre de mercados. Bueno, esto lo sabes muchísimo mejor. Pero ¿y eso a dónde fue dirigido? ¿A dónde apuntaron? ¿A quién se lo están dando eso? Bueno, eso justamente se lo acercamos al nuevo gabinete, porque además cuando lo empezamos a hacer en realidad todavía estaban los derechos de exportación y los ROE, e incluye todas unas propuestas para la cría, los establecimientos de cría, la faena, que van a la base de que haya oferta para que los Pero por ejemplo, a nivel de diputados, senadores, no solo provinciales, sino nacionales, ¿llegan ese tipo de trabajos? Bueno, este de carnes en particular no se lo hemos hecho llegar, pero por ejemplo, hoy uno de los temas que teníamos en la Fiesta Nacional del Trigo
era el tema del proyecto de ley de trigo. Nosotros hemos presentado en los últimos año y medio proyecto de ley de trigo y un proyecto de ley de maíz. Los dos, te diría, si uno ve los proyectos que se han presentado en términos del agro. ¿Qué significa el proyecto de ley de trigo? Claro, porque ahí ya me metiste en un tema... Bien, bueno, proyecto de ley de trigo, los dos en realidad eran muy similares. Lo presentamos antes de quita de derechos de exportación, pero quita de derechos de exportación, ROE, transparencia en los mercados, calidad, amortización acelerada. ¿Pero por qué tiene que haber una ley para todo eso? Porque en ese momento de elaboración del proyecto de ley, todas estas cuestiones no existían. Entonces, si bien muchas cuestiones como los ROE simplemente se solucionan hasta con una resolución, ni siquiera un decreto, si vos tenés una ley, cumple la misma función. Entonces, relativo al comercio exterior, todo, o sea, básicamente todo lo que estaba necesitando la cadena de trigo resumida en un proyecto que, si bien en ese momento político, que lo presentamos hace un año y medio, sabíamos que no iba a salir, andar, sí, sí. Generó la firma de unos 12 diputados, entre los cuales están hoy varios la ministra de Seguridad, el presidente del Banco Central y otros varios diputados de importancia que hoy están en el gobierno. Se comprometieron con esa serie de cosas. Entonces, esa era nuestra idea, empezar a comprometer gente con su firma, con algo público que está en el Congreso, detrás de un proyecto como es el trigo, que excede a las áreas de conocimiento normal de algunas de estas personas. Para terminar, David, si tuvieras que decir 5 cosas que el campo le aporta a la sociedad. Bien, le aporta empleo, 1 de cada 6 personas que trabajan en el país. Hay una creencia que no. Bueno, hay que mirar los números en realidad. Porque, ¿qué creencia hay que no? Cuando uno va por la ruta y ve el campo, que lo único que pasa es una cosechadora o una sembradora, dice, mira, no genera trabajo. Pero eso no es todo el campo, todas las cadenas agroalimentarias. Antes de eso hubo una semilla, hubo un fertilizante, se plantó, después de eso se transforma, se termina convirtiendo el maíz en Fernet, por decirte una cosa. Que por ahí la gente no se imagina que el maíz es Fernet. Bueno, entonces todo eso va generando todos procesos de mucho por ejemplo, perdón que te lo tire así. Sí. Si cargamos toda la producción de granos solamente del país en camiones a todos al mismo tiempo y los estacionamos uno atrás del otro, sobre el Ecuador dando vuelta al mundo. Como para que la gente pueda dimensionar la cantidad de producción que hay. Entonces todo eso genera todo un volumen de trabajo, de transporte, de logística, de comercialización muy importante. Entonces genera 3.2 millones de puestos de trabajo en todo el país. Bueno, ahí tenés uno. De cada 6 trabajadores. Genera 1 de cada 8 puntos del PIB, 1 de cada 8 puntos, o 1 de cada 8 pesos del PBI, 1 de cada 8 pesos de recaudación de la AFIP y 1,2 de cada 2, esto es el 60% de las exportaciones del país. O sea, como proveedor de divisas es muy importante. ¿Y por qué son importantes esas divisas? Porque esas son las divisas que después se utilizan para comprar electrónicos, que se utilizan para importar energía, que se utilizan para importar maquinaria para la industria. Entonces, ese es el resumen. 1 de cada 6 trabajadores, 1 de cada 8 pesos del PIB, 1 de cada 8 pesos de recaudación y 1,2 de cada 2, para seguir con la misma lógica, de los dólares que genera el país. Gracias, David. Y Gracias vamos a seguir hablando de estos temas. Gracias. Suerte.